Bueno, bienvenidos y bienvenidas a otro capítulo, otra cápsula ahí de las conversaciones militantes que tenemos en la revista Confrontaciones. Esta vez va a ser una conversación, entrevista distinta a las que teníamos antes, porque ahora los invitados no son candidatos principalmente o vienen de la dirigencia del mundo político, como estábamos acostumbrados, sino que es Renato y Domingo, quienes están acá por su obra, por su documental Pueblo en Huelga, que es un poco el documental que vamos a comentar aquí, y lo que va a ser también un, un engranaje un poco para ir comentando también lo que es política, porque entendemos ahí que el documental está bien relacionado con la situación de la clase trabajadora chilena, la clase trabajadora contemporánea en Chile, la realmente existente hoy, y también los desafíos que enfrenta esta clase, los problemas que enfrenta, y que es un poco la invitación ahí que hace el documental junto con el tema del sindicalismo, ¿cierto? Entonces, ahí ustedes nos van a contar mejor de qué trata, pero lo primero es, y que lo conversábamos ahí con Domingo un poco antes, este es el primer documental que hacen ustedes dos como dupla. Eh, por qué nace un poco la idea de hacer un documental juntos y respecto a esta temática en particular? Vale. ¿Cómo lo hacemos, Domingo? ¿Vais tú o voy yo? No, dale, dale, compa. Ya. Bueno, mira, todo esto surge cuando nos conocimos con el Domingo. Em, yo desde el 2011 estoy registrando y sacando cortometrajes y largometrajes desde el 2016 acerca de los movimientos sociales que han estado muy fuertes desde el, no sé, 2006 probablemente, el pingüinazo. Pero desde ese momento que yo partí con el movimiento estudiantil, grabando muchas tomas, y fue como lo primero que grabé en profundidad, también empecé a grabar huelgas. Y hubo un momento en que grabé muchas huelgas y estuve muy activo respecto a apoyar a los compañeros en huelga, por ejemplo, ir, grabar, registrar y sacar el mismo corto el mismo día. Dentro de la vorágine de esos años, yo vi en Facebook, me acuerdo, recuérdame cómo se llamaba el domingo, digamos, cuando yo te contacté, tú estabas en un Ah, grupo, en ¿no? el observatorio de huelga. Observatorio laboral. Claro, era un observatorio laboral y ahí los cabros tenían había una publicación en Facebook y me acuerdo que yo la leí y como que enganché y dije, chuta, esto está muy relacionado con lo que estoy haciendo y los contacté, pues. Y me acuerdo que ahí me contacté con Domingo y les conté mi trabajo. Puta, también ellos se entusiasmaron mucho, nos juntamos. Me acuerdo que yo los conté, les mostré mi canal y les dije, ¿sabéis que tengo un trabajo enorme de huelgas que están guardados en los barriles digitales y están por salir? Incluso me interesó tanto el trabajo de ellos también que yo les dije, oye, ustedes son investigadores, están en la misma que yo, pero desde el lado de la investigación, desde el lado de la academia un poco, y les pasé así desinteresadamente, toma, toma, aquí tenéis material de estudio y les pasé casi un tera de huelgas y de cosas que tenía, y de ahí armamos un vínculo muy fuerte con el Domingo, más que seguir contactándome con él, y desde ahí empezamos a hacer como entre amistad y trabajo y como planificando un trabajo futuro, hasta que llegamos a la instancia de decir, ya, pues hagamos algo. Yo selecciono un par de huelgas, el Domingo escribió un texto que lo grabó su pareja, y de ahí empezamos a hacer, y ahora estamos en varios proyectos que queremos seguir sacando cosas juntos, po. Sí, Eso pues, Buena, por el buena. lado de mi parte. Ahí el Domingo yo creo que tiene que contar algo también. sí, pues hay un punto interesante, igual que el proyecto lo teníamos, bueno, yo le agradecí a Caleta de veces este terreno que hacía el Renato todos estos años, porque el material yo lo encuentro súper valioso. Me han comentado gente como que estar viendo cómo se desarrolla la acción. Entonces encuentro que es muy bueno en términos de pedagogía, enseñar cómo llevar a cabo las huelgas. Y nosotros teníamos este proyecto como stand-by, porque igual cada uno tenía hartas cosas que hacer, pues, y sucedió que el estallido nos pilló, obviamente, como a muchas personas nos impactó. Y ya cuando habían pasado unos 3 meses del estallido, dijimos, hoy, ¿sabéis que
tenemos que sacar esto ahora. Esto tiene que venir a agitar lo que venga el próximo año porque es el manso material. Entonces, hagamos un cambio y démosle con todo y saquémoslo cuanto antes. Y ahí hicimos como una revolución en nuestro tiempo de trabajo y le dimos desde noviembre más o menos, el verano, y lo queríamos tener para marzo, antes que las movilizaciones empezaran a crecer. Así que igual fue un empujón la revuelta social. Claro, claro. Y ahí un poco como siguiendo la línea, el documental de hecho parte en una parte al comienzo y menciona como que detrás de todas estas manifestaciones como quizás más públicas que ocupan la calle y todo eso, hay un terreno que está inexplorado, por decirlo de alguna forma, que es la empresa capitalista y que es precisamente donde ustedes se centran en el documental. ¿Por qué ir a hacer algo de la empresa capitalista? ¿Por qué grabar? Por qué generar un material respecto a las luchas que pasan ahí? ¿Y por qué no hacerlo de otras cosas? ¿Qué fue ahí la idea que tenían ustedes de mostrar esto? Claro. Bueno, por mi parte fue como muy al fragor de la intensidad del 2011, 2012, 2013, que no sé si estadísticamente, pero siento que esos años también como que las huelgas o se visibilizaron más o explotaron mucho más, pero ahí fue un nicho que, o sea, una arista que para mí me pareció súper lógico trabajar si ya estaba trabajando las tomas de los estudiantes, si ya estaba trabajando un lado de resistencia social, los trabajadores y las huelgas yo creo que era el otro paso y como un paso coherente y lógico con la misma senda que estaba antes. Mm. Entonces, yo en ese interés de grabar todo tipo de resistencia y todo tipo de manifestación política que estuviera en ese momento, yo empecé a grabar también las huelgas. Y también hice de eso algo sistemático que empecé a grabar mucho. O sea, yo te digo, la mayoría de las cosas de las huelgas que están guardadas y no están sacadas aún. Lo que Mm. hemos sacado con el domingo ahora, y yo he sacado un par de largometrajes de huelgas anteriores, de Subús, por ejemplo, que he sacado con los compañeros de Subús de Santa Rosa, he sacado dos documentales, un largometraje y un cortometraje y con otros sindicatos también que tuvieron huelgas que pudieron salir películas en ese momento mismo por el apoyo de ellos, ¿no? Pero, pero está en esta senda que te digo de coherencia lógica de grabar estas manifestaciones de resistencia que se llenaron, que estuvieron explotando, ¿cierto? Y que estuvieron muy fuertes esos años. Y que llevé hasta un par de años atrás que todavía he estado siguiendo y las huelgas que me pillaban en general las he grabado, pero con menor intensidad. Mm. Bueno, bueno. Sí, ahí también quería agregar que siento que con el contexto de la revuelta social, yo creo que pudimos tratar de mucho mejor forma el tema de la importancia de la empresa y las huelgas dentro de todo este ciclo de conflicto que había en la década anterior. Porque efectivamente tenemos este trasfondo que vamos planteando en el documental de que la empresa es como el territorio más adverso que hay para que los trabajadores organizados puedan luchar. Claro, claro. Y de hecho es tan adverso que tampoco las imágenes están adentro. O sea, tú no podías entrar a la propiedad privada, es un terreno así, es un territorio muy valioso en la disputa. Por todos lados te tratan de expulsar. Eh, Así que esta pega de terreno que hizo el Renato, viendo cómo las huelgas estaban alrededor de la empresa o tratando de invadirla, cortando los suministros, plantea un primer tema territorial, pero siento que la revuelta pudo ayudarnos a plantear que los estallidos y las revueltas son igual paradójicas, po, porque hubieron muchos meses de movilización que son básicamente las familias trabajadoras no sindicalizadas. Esos son los que, y en los márgenes de las ciudades son los que llevan a cabo como la conflictividad. Y el mundo sindical igual juega un papel relevante porque logra, entre toda esta conflictividad de semanas, plantear llamados poderosos a huelgas generales que hacen que la conflictividad aumente mucho más en 2, 3 días. Y esos días, bueno, se decidieron muchas cosas. Entonces, siento que este material pudimos darlo para una invitación y estamos como apelando constantemente a pensar de que la revuelta en un inicio tuvo una debilidad igual, que fue falta de huelga en los primeros días. Mm. O sea,
en algunos sectores puede haber sido más útil, y en otros sectores tal vez era útil que todos estuviéramos en la calle dejando la cagada. Pero siempre creo que es bueno apelar a que tanto los movimientos de los trabajadores dentro de la empresa como en los barrios y las comunidades se tienen que ir fundiendo para que podamos superar los problemas actuales. Claro. Y ahí, para seguir un poco en el mismo tema, han hecho harto, o sea, en lo que llamamos de conversa, la referencia a lo que fue el estallido, la revuelta de octubre. Y ahí la pregunta, y de hecho en el documental también se muestran hartas tomas también de lo que fue el estallido. Entonces, lo que les quería preguntar y lo que queríamos conversar también era de cuál creen ustedes, de qué forma creen que las huelgas que ustedes filman, que de hecho va como del 2013 al 2015, aportaron o no al estallido, a que existiese un estallido y a la característica que tomó el estallido de la revuelta. ¿Creen ahí que hubo algún tipo de vínculo entre una cosa y la otra? Sí, yo creo que sí, que hay una influencia subrepticia, ¿cierto? Quizás no tan explícita ni tan manifiesta, pero yo te diría que las huelgas, junto con las tomas de los liceos y de las universidades, principalmente los liceos, yo le doy más importancia y más valentía y más importancia, que fueron mucho más jugados los cabros de los liceos y los colegios, pero yo te diría que un conjunto de fuerzas sociales como que empujó el estallido, ¿ah? O sea, son los estudiantes, son los trabajadores sindicalizados, son los comités de vivienda, que han dado una pelea súper grande y súper fuerte, que también es otra cosa, otro ámbito de lo que yo he estado grabando y siguiendo, UCAMAU, FENAPO, MPL, una serie de agrupaciones que también están en los momentos de llamado a huelga o llamado a convocatoria o agitación, están ahí siempre. Y en el movimiento, no sé, pienso en los movimientos del agua, movimiento Aysén en su momento, y creo que todo esto, comandado por los estudiantes, ahí yo creo que siempre ellos como que encendieron la chispa e hicieron como el para que vayamos los adultos y todos los demás siguiéndolo, pero creo que el conjunto de todas estas fuerzas sociales efectivamente llevaron a lo que fue nuestro estallido de octubre. Creo que es la suma de todos esos factores, más la rabia, que uno de los principales factores, la rabia de la gente todos estos años, encendieron nuestra revolución. De hecho, para allá va el siguiente documental, más o menos. Esa es Es, la idea. Queremos tratar de mezclar como todo el proletariado Ya, luchó por buena, diferentes ámbitos. claro. Bueno, a mí siento que el tema de las huelgas, siento que es como la última prueba de que hubo una acumulación de experiencias que llevaron al estallido. Digo la última prueba porque son las más difíciles de detectar, Mm. ya que las injusticias pasan dentro de la empresa y uno no las ve, o sea, no es parte de tu vida, tú vas a otra empresa. Entonces vemos que hay como acumulación de conflictos por diversos lados, pero que ya incluso hayan huelgas y que las huelgas además, que a mí el tema que más me gustó de poder trabajar así fue ver que las huelgas están convergiendo un discurso súper parecido, que era el tema de la dignidad. Caleta de casi todos los huelguistas están apuntando a eso. Y de hecho creo que el documental se puede ver mejor que incluso a veces en ciertas categorizaciones más enredadas a veces, porque se podía ver muchas más palabras, mucho más testimonio. Esto es un documental agitativo, un instrumento de agitación y de mostrar testimonio, de acumulación de aprendizaje, que los mismos huelguistas, de hecho, creaban las soluciones, creaban las tácticas. Entonces, yo creo que por ahí se muestra que esto ya fue como una de las últimas gotas que rebasó el vaso. Y además, como la huelga en sí es un ejercicio, bueno, como todos los conflictos que experimentan los trabajadores, pero estos conflictos muestran tan claro cómo en la huelga se dinamiza la conciencia de clase, que creo que le dieron un ingrediente súper importante a la revuelta social. Bueno, y de hecho ahí el otro día estaba leyendo el informe de las huelgas del Alberto Hurtado, el que trabajaste tú ahí, Domingo, y sale ahí que después, de hecho, después del estallido el nivel de huelga aumentó, po. O sea, a fines del 2019. Entonces ahí Mm. también un poco como ese vínculo, y bueno, y con lo que ustedes dicen también, es lo que nos interesaba como conocer respecto a cómo finalmente estas luchas
van generando también la agudización misma de la lucha de clases. Sí, es parte de un mismo fenómeno finalmente, que finalmente es ese conflicto. Y, y ya quizás pasando como en la misma línea, pero no, en otro tópico, yo vengo del área de la historia y de hecho el otro día estaba estaba leyendo un texto que la problemática de los trabajadores de la clase obrera ya no se estudia tanto como se estudiaba quizás anteriormente, en el siglo XX, por ejemplo, básicamente. Y ahí la imagen que se tiene de la clase obrera es básicamente el proletariado minero y el industrial. Esa es como la imagen que se tiene de la clase obrera. Y con el capitalismo moderno que estamos viviendo hoy en día, la clase obrera ha cambiado también de rostro, ha cambiado de forma, ha cambiado de trabajo. Y no es mucho lo que existe o las aproximaciones que existe a esta clase obrera contemporánea, que es la que ustedes muestran muy claramente en el documental. Eh, Personas de los correos, no sé, pienso por ejemplo en el retail, que son fenómenos relativamente nuevos en Chile, no son muy antiguos. Entonces, o el mismo caso de, no sé, los call centers, formas que no estamos muy acostumbrados a asociar con clase obrera. Y ahí preguntarles que a partir de la experiencia de ustedes, del documental, de lo que significó por la parte ahí de Renato de grabar y la de Domingo también ahí de los estudios que se han hecho al respecto, ¿qué piensan que caracteriza a esta nueva clase obrera, nueva entre comillas? Es la misma clase, pero es un fenómeno nuevo, de cierta forma. ¿Qué creen que la caracteriza en Chile? Eh, bueno, yo soy bien pesimista con respecto a esa pregunta. Creo que eh, el sistema en general, los medios de comunicación han querido cierto blanquear el sistema y nos hacen creer que todos podemos ser empresarios, ¿no? Y que todos podemos ser millonarios y que podemos ser nuestros jefes y todas esas estupideces. Mm. Siento que esa es la característica que nos quieren meter hoy día a la fuerza, ¿no? Eh, Perder la sindicalización, ¿cierto? Que Mm. sí, históricamente en Chile ha sido muy baja, entiendo que no pasa el 20% de la sindicalización hoy en día en Chile. Eh, entonces siento que nos quieren meter ese ciudadano emprendedor, ¿no? Mm. Desprecarizado, que sea independiente, que no tenga ningún tipo de vínculo. Y siento que bueno, eso es uno de los venenos más perniciosos quizás que estén hoy en día entre nosotros, que tengamos que sea esa aspiración, ¿no? Los aspiracionales de todo este mundo, no sé, eso yo, me produce mucha tristeza y mucho, una película de terror, de ciencia ficción casi, como ese panorama. Una película de John Carpenter, una cosa así. Pero bueno, de hecho ahí la palabra trabajador se ha eliminado un poco, ahora le dicen colaboradores a Claro. los trabajadores. Yo ahí también me sumo a ese, o sea, dos cosas, creo que también todavía está esa idea de debilitar como la lucha ideológica, porque esas ideas solo se pueden ir derrotando cuando hay conflictividad. Entonces ahora con la pandemia y todo, o sea, mientras las cosas estén bajando, mientras la lucha baje, esas ideas vuelven de a poquito a flote. Pero y por otro ámbito también, yo creo que las características que más a mí me llama la atención como de la nueva fisonomía es que hay una gran dispersión de empresas en ciudades muy grandes. Entonces están estos modelos, por lo menos en las ciudades grandes, de que las poblaciones se empiezan a tirar hacia los márgenes, súper lejos de los medios de producción. Siento que se está diseñando muy bien la separación que deberíamos tener los trabajadores con una cercanía con querer controlar, apoderarse de los medios de producción. Entonces, pero y el mayor problema creo es que en la izquierda yo creo
hemos asumido mucho esa separación también entre el mundo residencial, barrial, poblacional, comunitario y el mundo sindical, de la empresa, laboral. Entonces encuentro que la nueva fisonomía, a pesar de que tiene sus complejidades, yo creo que también da oportunidades para que a mí lo digo al tiro como mi propuesta Mm, de esta sí, fisonomía es que yo creo que hay que llevar más el sindicalismo a las poblaciones. Llevar, por ejemplo, no es común que hayan talleres de sindicato en las poblaciones. Y creo que ese es un error más de la izquierda que del sistema. Eh, de hecho, ahora casos nuevos, por ejemplo, como las bodegas, que se logran, el nuevo circuito logístico, se logra dividir, dispersar más por la ciudad, hay que empezar a analizar qué trabajadores están viviendo cerca de esas bodegas, porque creo que esas son zonas estratégicas mm, que no hemos analizado bien. Yo creo que en esas zonas estratégicas está la clave como para desarrollar fuertes huelgas generales. Eso. claro. Sí, sí, ese punto es importante también el caracterizar también a la nueva fisonomía que tiene la clase obrera chilena, o sea, sobre todo para la intervención política. Si uno tiene ahí los marcos de, o las referencias del siglo XX, es poco lo que en verdad creemos nosotros desde la revista se puede hacer. Ahí el leninismo ahí creo que es bastante claro ahí cuando analiza la situación social y económica del lugar en el que tiene que intervenir. Creo que ese es como el ABC un poco de la intervención política y esa es una de las cosas que a mí me pareció muy interesante y novedosa del documental que ustedes proponen, que permite aproximarse a esta clase obrera contemporánea de un capitalismo moderno. Ya no es el capitalismo o esta forma de desarrollo combinado que existía en el Chile del siglo XX. ¿No? Es distinto. Entonces, eso también nos interesaba harto saber qué era lo que usted opinaban al respecto. Y Hay sí, un aporte también que creo que dale, también dale. se combina con la serie de documentales que ha hecho el Renato antes también, po. Sí, Porque pues, al final es sí, verdad, cambian relaciones laborales y deberíamos entenderlas más. Pero no solo importa la clase obrera en términos de los que están sometidos en el trabajo, sino que es como toda la familia trabajadora, po. claro. Porque a veces en la huelga hay factores que te hacen ganar porque llevaste a familiares o a tus hijos a la barricada, o la huelga está ahí botada en cierta carretera, pero había una población al lado y los pobladores empezaron a llevar agua a unos sindicalistas. Entonces creo que al final tiene que ver con las luchas estudiantiles, con las luchas de vivienda. Mm, Al final es la nueva fisonomía como de toda la familia trabajadora. claro. Yo creo que es la que tenemos que también Oye, y poner. sumar un poco, sumar a lo que dice el Domingo, yo creo que, y algo que vamos a tocar en el documental ahí de alguna manera, es también la reivindicación y la memoria de los cordones industriales, ¿no? Mm, Que funcionaron en un momento de crisis en que la derecha boicoteaba al país escondiendo alimentos, Juan, y funcionaron además de autoorganización y autogobierno de industria y fábricas, funcionaron también como centros de distribuidores, comités de autoayuda, de autodefensa, les enseñaban cómo defenderse. Hay una serie de manifestaciones muy ricas y muy maravillosas que están en esa línea de trabajo, y que es muy importante rescatarla, ¿no? Y eso también queremos hacerlo un poco en el documental, ahí un poquito meter la cola con toda esa historia y reivindicación de los cordones industriales que son muy importantes. sí, Sí, pues, pues, sí, sin duda. de hecho, en el documental planteamos esta idea de que se generen más barrios sindicales, le llamamos ahí en una parte del Mm, documental. Porque igual hoy día se podrían regenerar cordones en zonas. sí, pues, De hecho, en Vicuña Maquena, en lugares clásicos y también en lugares nuevos. En mm, Paseo Ahumada podría haber un cordón sindical, donde hay concentración de tiendas de servicio alrededor de los moldes. sí, Digo, hay hartas posibilidades, pero es verdad que se ha tendido a olvidar. sí, pues. Y ahí también creo que así como ustedes muy bien dicen, esta época también abre la posibilidad, desafíos mayores evidentemente, pero incluso de empezar a pensar en organizaciones internacionales. O sea, yo tuve la oportunidad, por ejemplo, de ir a Perú y a Argentina,
Y ahí uno ve empresas de Cencosud, por ejemplo. Y Cencosud es de un capitalista chileno, pero perfectamente ahí podrían existir vínculos internacionales entre los sindicatos y levantar ahí las demandas de la clase obrera a nivel internacional y avanzar también en ese tipo de coordinación, como ustedes también dicen. Entonces, es bien interesante esto de los barrios y de cómo empezar a formar nuevas coordinaciones y nuevas formas también de organización entre los trabajadores con los fenómenos capitalistas que estamos viviendo hoy en día. Y respecto a ese punto, y respecto también a la conflictividad que está existiendo en la empresa, en las empresas, que estos últimos años ha empezado a subir un poco, creo, si no me equivoco, ahí desde el 2017, como que había como una época como de baja por la reforma laboral, y después empieza a subir un poco la conflictividad y las huelgas. Y viendo el estudio este que les referenciaba antes, hay una parte en que dicen que los trabajadores están teniendo como ya sus reivindicaciones, si bien se mantienen en las económicas, en términos de salario, bono, etcétera, está surgiendo también o está creciendo las reivindicaciones ya de tipo organizativo, de empresas. Es decir, queremos formar parte de la toma de decisiones de esta empresa. Y ahí lo conecto con una propuesta que hizo el ahora precandidato Gabriel Boric de que los trabajadores, a partir de sus sindicatos, empiecen a entrar a los directorios de la empresa. No sé si pudieron leer esa propuesta que sacó él y que de hecho hay otras personas también que la han dicho. El Oscar Landerreche también ahí la ha mencionado. Y esta pregunta también se la hicimos a una compañera que entrevistamos hace un tiempo y quería saber qué opinan ustedes respecto a este tipo de medidas, que creemos nosotros que quizás podría tener buena recepción en los sindicatos, pero también es importante que interpela al mundo sindical y a partir de ustedes, ¿qué piensan de ese tipo de propuestas? Mira, a mí me parece una posibilidad muy grande y una arma de doble filo también, porque siento que es una posibilidad para que ya entremos los trabajadores a la directiva y por tanto a ser dueños de un porcentaje de la empresa, pero y esto lo digo desde la experiencia un poco de haber vivido huelgas y haber presenciado cómo dirigentes traicionaron a sus trabajadores, dando todo un discurso de triunfalismo al momento del término de la huelga y ver que después todo eso no era ni un 25 o 10% de lo que se dijo. Otros, otros dirigentes que fueron muy honestos y que llegaron hasta el final con la palabra y se fueron en la derrota, como la película El piquete del 5-6 que hice, que cuenta la huelga de Walmart y el sindicato del líder de Gran Avenida, que fue un fracaso, pero se ve la honestidad y cómo los trabajadores fueron transparentes y que llevaron la resolución a la asamblea de todo momento. Entonces siento que está esa doble posibilidad de chuta. Si tenemos dirigentes que son honestos y tienen el espíritu del verdadero dirigente sindical de pelear por el bien de los trabajadores, bien. Pero, ¿qué pasa si nos toca el otro tipo de dirigente, el que se va coimeado, el que se va por dentro? No sé, siento que mientras todo pase por decisión de asamblea, en todo sindicato, siento que va a haber un resguardo para los trabajadores. Pero si todas estas prácticas se llevan a los dirigentes y los que van a estar en el directorio llevan estas prácticas secretas y cerradas, no me parecería, no me parecería bien para los trabajadores. Bueno, te voy a hablar muchas cosas. De hecho, nunca había hablado de Boric en público. La verdad es que tendré que hacerlo. Tengo, obviamente, eh, ni siquiera voy a opinar de eso en específico. De hecho, el Frente Amplio no es de izquierda. Yo al menos ahora creo que todas las fuerzas de izquierda tienen que juntarse lo más posible y creo que por ahí va la vía. Así que Frente Amplio creo que se debe dejar fuera de análisis. Pero ya que se aprovecha este personaje de pronunciar con un tema muy favorable, que se puede pegar grandes costos para el pueblo, desde que se creó el Frente Amplio empezaron a crear costos para el pueblo, y ahora se aprovecha de decir una idea que es buena. Obviamente, yo creo que en general sería bueno que haya más poder de los trabajadores ahí en el directorio.
pero encuentro que eso va a ser resultado de otras cosas más importantes a nivel social y a nivel institucional. Porque primero, los avances van a ser por la experiencia de organización permanente que tengan los trabajadores año a año. Eso va a determinar el nivel de fuerza que tengan en la mesa de negociación. No va a ser solo... Y por el lado institucional, eh, si es que si es que la propiedad privada queda con fuerza en la nueva constitución, va a dar lo mismo la mesa de negociación. Como dice el compa aquí, no se van a poder grabar las reuniones, por ejemplo. Entonces se da espacio al coimeo y así ya se empieza el capital, empieza a destruir lo que hemos creado estos años. Entonces, a mí me parece más importante, y lo planteo explícito para ser claro, yo creo que la constitución, así como va la cosa, hay que diseñar puros escenarios para que se fortalezca la experiencia de lucha de los trabajadores. Creo que es más o menos a lo más lejos que se puede llegar. Entonces, en el tema de la empresa es donde está la clave, que hay que disminuir el poder de la propiedad privada de las empresas. De las empresas, porque sabemos que la propiedad privada de las empresas es gloriosa y la propiedad privada de las casas están todas precarizadas en los barrios. Así que la propiedad privada se separa por clase social. Pero ya el tema va a ser que podamos diseñar que hayan buenas leyes para pelear bien en la empresa. Yo creo que esa va a ser la clave. Los otros son, claro, ideas buenas, pero todo el pueblo tiene ideas buenas. Claro. Oye, bueno, quiero sumarme a lo que dijo el domingo respecto al Frente Amplio y a Boric. Yo me atribuyo a la pregunta nomás, pero también creo que, bueno, eso, nada. Sí. Sí, por algo No, hicimos el documental juntos. no, ahí la referencia fue únicamente porque fue la última persona que tiró la idea nomás. Si hubiese sido, qué sé yo, otra persona hubiese mencionado claro. este nombre. Y claro, ahí la idea no es patrimonio de él. Sí, de hecho, yo se la escuché a Landerreche antes, hace rato igual, que él era No, pero está bien era un también mencionarlo que tenía. para... Sí, pues sí. No, pocas veces hacemos balances de ese personaje, por Sí, ejemplo, pues, en ¿no? público. Y ese punto a nosotros nos parece interesante porque es una propuesta que es potente igual para el mundo sindical, pues. O sea, que le digan a los sindicatos, compañeros, usted va a poder estar en el directorio, es fuerte y puede tener ahí consecuencias nefastas, sobre todo en lo que es la autonomía y la independencia de los trabajadores. O sea, Pero igual hay harta ideas fuertes, po. Si sí, igual hay muchas, al final, pues si veníamos de la derrota total. sí, Yo quiero tirar un aporte que espero sí, escribir en dale. unos meses, hacer una columna cortita, pero va en torno a cómo la perspectiva que agarramos en el documental. Yo encuentro que hay tres derechos que son más de una mirada territorial que solemos tenerlos bajo la mesa. Por un lado, yo creo que debería haber un derecho de que en todo sitio de trabajo haya otro sitio donde los trabajadores se puedan juntar sin vigilancia, lejos de la empresa para que no haya micrófono. Es como un derecho a una sede sindical. Para equilibrar los poderes territorialmente, todo sitio de trabajo debería tener al lado una sede social de los trabajadores. Y ahí es que el sindicato va a empezar a germinar súper bien. Mm. Eso es para crear sindicato. A nivel de huelga, tenemos que pensar cómo poner un derecho para que la huelga se desarrolle dentro de la empresa. No puede ser que el derecho a huelga solo se pueda desplegar fuera de la empresa. Mm. Y por último, a nivel de negociación colectiva, tenemos que pensar más cómo hacer negociaciones colectivas territoriales en Chile. Eso tampoco se ha puesto sobre la mesa. Claro. Sí. Bueno, Sí, pues, ahí está, perdón, dale, que ahí lo que dice Domingo dale. está relacionado también con lo atados que estamos los trabajadores, ya sea desde el subcontrato, desde el código laboral y desde la prohibición de la negociación en rama, ¿no? Que ese es uno de los factores que le daría muchísima fuerza a los trabajadores, pero que sin embargo estamos atados por una prohibición legal. Sí, sí, sí. Y es verdad, pues, o sea, todo este crecimiento constante de las huelgas, pero moderado, evidentemente, da también pie para que se aproveche toda esta coyuntura constitucional, si se le quiere llamar de alguna forma, para empezar a discutir estos temas también. O sea, si se va a hacer una reingeniería del aparato estatal, de ciertas leyes, ahí la clase obrera debería tener ahí un programa que le favorezca, ¿cierto?, su organización, que es básicamente lo que uno podría optar en el marco del régimen existente.
Y, y respecto a a este tema que estamos comentando respecto a las propuestas, reivindicaciones, etcétera, en el documental, cuando uno lo ve, se da cuenta que las reivindicaciones o las demandas que más se repiten en los trabajadores es, por un lado, la cuestión económica, es decir, el tema de aumento de sueldo, pago de bono, aguinaldo, etcétera. Y por otra parte, el tema de las condiciones de trabajo, de las condiciones laborales. De hecho, hay una parte ahí en que hay una trabajadora, no recuerdo si es la de Carosi, que dice que casi que no pueden ir al baño, como cuestiones bien fuertes. Sí, es la de Carosi. Sí, ya, sí, sí. Ella. ¿Cuáles son las impresiones que ustedes tienen del mundo sindical a partir de este tipo de demandas? Eh, a ver, bueno, yo voy a hablar desde mi experiencia Sí, sí. como, como documentalista, ¿no? Desde la experiencia del registro que he tenido de las huelgas. Eh, Mira, siento que es bien dispar. Siento que estamos en una situación de cojeo sindical, eh, ya que hay sindicatos que están muy bien preparados, que están muy bien organizados, que tienen años de trabajo previo, y, y hay otros sindicatos que llegué que estaban formándose en el mismo momento de la huelga y con pocos conocimientos. Entonces ahí es donde, por ejemplo, me topé con organizaciones que están en la senda de ayudar y de colaborar en estas huelgas, ¿no? Que es la CNT, la Central Nacional de Trabajadores. Sí, la CNT. A ellos me los topé muchísimo, en todos lados. Y están, de hecho, están en el pueblo en huelga, en el documental que Mm. estamos hablando. Y ahí estos compañeros asumen una labor de ayuda a estos sindicatos que están recién armándose. Entonces, siento que nos falta mucha educación sindical. En ese sentido, la CUT ha sido un papel Sí, inexistente y de cero aporte. sí. Yo siento que ahí la CUT de antes que impulsaba y que organizaba a los sindicatos en Allende en su momento de Mm. gloria, no hay nada. O sea, la Bárbara Figueroa, bueno, ahí de amiga con todos los empresarios, Sí, no ha hecho nada, ahora ha hecho apariciones oportunistas, weón, pero ahí se dan, para mí, estos dos planos ciertos que coinciden que eh, es por una parte la disparidad de organización sindical, dependiendo de una gran, pequeña o mediana empresa, y esta total carencia y estados huérfanos que tiene la CUTER en los sindicatos mm, en ayuda de los que se van o no a huelga o los que preparan. Entonces, estamos ahí en una carencia muy profunda que tenemos que trabajar y que con lo que el domingo lo que queremos es tratar de alguna manera, tratar de subsanar eso. Sabemos que las películas no llegan a mucha gente, pero ya estamos por lo menos conformes de saber que se ha movido, que ha llegado a unos cuantos miles, que se ha movido en los círculos de sindicatos, de ustedes que nos están entrevistando. mm. Pero eso, siento que es un terreno muy débil y que hay que llenar con educación sindical. Ahí tiene que llegar un momento en que una verdadera corriente sindical genuina se tome la CUT y que deje de ser plataforma política y que sea un real aporte para los trabajadores. Ah, temazo, temazo. Porque, bueno, yo creo que el Renato cacha más, porque ha tenido más terreno en eso. De lo que yo cacho, la idea que tengo es que hay como más o menos dos grandes grupos de sindicatos, hay unos que son fuertes, antiguos y de centros de trabajo masivos, y hay muchos que son nuevos, Mm. y de trabajos más pobres, entonces son sindicatos pobres. Y de hecho yo creo que muchos sindicatos que no tienen sedes sociales. Y ahí me he dado cuenta que las sedes sindicales le da un salto cualitativo para el sindicato, le da otro nivel de trabajo. Entonces, con unos colegas hemos estado mirando harto el tema de la demanda y vimos que efectivamente en hartos países pasa que cuando empieza a aumentar, como a ponerse más aguda la lucha de clases, las demandas empiezan a transitar de lo salarial a también a las condiciones de trabajo y de las condiciones de la organización. Entonces yo creo que algo normal de cuando se está agudizando la lucha de clases. Es decir, cuando nos estamos dando más capacidades de organización, empezamos a tener más deseos de controlar
como territorialmente en nuestro entorno de trabajo, como apropiarnos del medio de producción para sobrellevarlo mejor o avanzar, cualquiera sea el proyecto. Y también me queda pensando en lo que plantea el Renato, que, bueno, para contextualizar bien rápido, yo estoy pensando que lo que debería pasar ahora hay que apuntar más o menos un co-gobierno entre la lista del pueblo y el PC. Y debería haber más fuerza, si es que se pretende algo. El PC, grandes críticas, pero por sus años neoliberales, que son pocos dentro de los 100 años que tiene. Y nosotros, claro, crecimos viendo lo peor de eso. Y claro, la CUT yo creo que es la gran mancha negra del PC, aparte de los años de neoliberalismo. Y es verdad, por ejemplo, vimos a la CNT, que la hemos conocido por aquí y por otras cosas, tiene mucho terreno. Entonces, yo creo que para que estas sindicatos, esta lucha no sean tan pobres o falta de educación o como falta de conocimiento, yo creo que en la próxima pasada constitucional hay que pelear de que tenemos que sacar recursos de alguna parte para poder darle más recursos a estas luchas. Digamos que una parte de la constitución sea sacar plata para darle plata a las huelgas y a las peleas de pobladores. Yo creo que hay que tratar de instrumentalizar para que la lucha sea más poderosa. Mm. Buena, sí, sí. Es interesante este tema de las reivindicaciones y de las demandas, porque esto es posición personal, pero creo que dice harto del estado de conciencia de los trabajadores respecto a qué tipo de demanda o qué tipo de reivindicaciones se elevan y en qué momento y por qué se hacen también. Entonces, por eso me interesaba y nos interesaba a nosotros conocer más o menos qué tipo de análisis o diagnóstico podían hacer al respecto. Y está bien ahí interesante lo que ustedes comentan. Y ya como para ir finalizando, una pregunta que no puedo dejar de hacerla y que también creo que la hemos tocado un poco a lo largo de la entrevista. Y no en forma de spoiler, porque no lo voy a hacer, pero creo que cuando uno ve el documental y uno ve cómo está organizado, es una invitación a formar un sindicato, básicamente. A partir de la articulación de los movimientos que tiene el sindicato. Y en ese sentido queda claro un poco, desde mi interpretación, cuál es el mensaje que ustedes quieren dar respecto a que hay que formar sindicatos. Y bueno, y ahí me dicen si estoy bien ahí en eso o no. Pero, ¿cuál creen que es el desafío que tienen los trabajadores y los sindicatos en este periodo que estamos viviendo, en este cambio de periodo que estamos viviendo? En este fin de la transición, si le queremos llamar de alguna forma. Bueno, yo creo que algo que todo luchador social o activista que está peleando en algún ámbito vemos, y que el domingo también es algo que lo tiene muy presente, ¿no? Yo creo que l- todo tiene que ir a sumar más sindicatos y que esos sindicatos se unan y haya una gran unión, y tenemos que llegar a una gran huelga general, a una gran presión real de una huelga general que provoque cuál estallido de octubre, porque ahora la constitución es gracias al estallido, ¿no? Es gracias a la revuelta, es gracias a la violencia, todo eso que están condenando hoy en día a los cabros que están presos. Ellos son los héroes de nuestra constitución. Los cambios reales y el susto de la oligarquía que tuvo que hacer esto es por ellos. Ellos son los valientes. Ellos nos sustentan hoy en día, ¿no? Entonces yo creo que nos falta también una fuerza y de igual magnitud dentro de los trabajadores, dentro del mundo sindical. Tenemos que llegar a una gran huelga real y organizar y paralizar el país. Y que la oligarquía se dé cuenta también, man, que tiene que ser y que tienen que darnos los derechos que estamos pidiendo, man. Perdón si me un poco, Está pero bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Esa es la idea de estas conversaciones, que sean honestas y que podamos decir ahí lo que pensamos respecto al periodo nuevo. Sí, yo me sumo a las dos cosas que ustedes dicen. Sí. Y yo creo que ahí son varios los llamados. O sea, es verdad que el documental, claro, trata de ser un instrumento agitativo y ahí obviamente no es propiedad privada, es un archivo que está en internet, le pedimos a los sindicatos, a la junta de vecinos, hagan lo que quieran, recórtenlo como sea, pero
todo esto sirve para aprender más términos prácticos, bueno, cómo formar un sindicato, pero cómo luchar también. O sea, mostrar que hay que ir al choque los primeros días de la huelga para más o menos entender cómo va a quedar el nivel de negociación. Hay que tratar de paralizar y que con todos los primeros días para que el conflicto dure poco y ver si se pudo ganar o si hay que irse a la retaguardia. Y tercero, también es el llamado a las huelgas generales. De hecho, esto, bueno, el documental es el hilo, po. Mostrar que esta acumulación de experiencia en los centros de trabajo y también cosas que pasaban fuera, que no están ahí en el documental. Y después vienen estos estallidos, estas huelgas generales, que son los momentos donde más avanza la unidad de la izquierda, más avanza la conciencia, o sea, la conflictividad es la solución. Yo creo que es el prisma con el que compartimos con el Renato y que de hecho encuentro que tiene una idea súper poderosa. Yo se la he escuchado a personas súper espectaculares para el trabajo y encuentro que esa es la vía. La lucha es la que hacen avanzar las cosas, no al revés. Entonces, un llamado también a esas huelgas generales, donde no solo son los sindicatos, y esa es también la última patita del documental, es un llamado siempre a los sindicalizados y a los no sindicalizados. Si también se puede participar en huelgas generales sin sindicatos, si hay que salir a la calle. Así que eso. Claro. Bueno, y ya para, ahora sí, la última, y quizás saliendo un poco del tema, dijeron ahí en algunos momentos de la entrevista que tienen pensado seguir haciendo cosas juntos. Si pueden tirar ahí unos títulos más o menos de qué es lo que están pensando, para tener ahí conocimiento de lo que se viene. Mira, es básicamente una segunda parte de Pueblo en Huelga. Ya. Pueblo en lucha, habíamos hablado con el domingo de titularla tentativamente. Pero esta vez queremos incluir los otros tipos de lucha que se han venido dando, que sumarle a las luchas sindicales y a las huelgas, ¿cierto? Sumar las tomas de terreno de los comités de vivienda, FENAPO, MPL, todo esto que he venido grabando, y que es el tema de un largometraje que estoy estrenando ahora, que he mostrado un par de veces, que estoy mostrando ahora, que se llama Juanito. Sumar a las huelgas, a los comités de vivienda, las tomas de los estudiantes también, las tomas principalmente los liceos, de los colegios, y dentro de todo eso ir contando también la revuelta y las causas de la revuelta y cómo todo esto está hilado. Yo te decía que de alguna manera todos estos movimientos sociales han empujado la revuelta hoy en día, ¿cierto? Todos estos movimientos han concientizado, han politizado de alguna manera o han juntado rabia en todos los que hemos participado de esto, ¿cierto? Entonces, en esta película queremos incorporar esos otros elementos, como te digo, tomas de terreno y tomas de colegio y seguir sumando el estallido, también ir contando en el contexto del estallido también cómo está relacionado con todo esto. Y claro, por supuesto, un texto que va a ser escrito por Domingo, que va a reflexionar y que en voz en off nos va a entregar todas estas perspectivas y sumado con el cine directo, ¿no? De ahí, de las tomas y todos esos registros. Sí, ahí lo que hicimos en este documental y en el que viene, también queremos plasmarlo. También siento que es muy potente el tema de tirar imágenes documentales para mostrar diferentes organizaciones, que más o menos son semejantes en esta idea de que la lucha es algo prioritario en la evolución de todo. Entonces, encuentro que también tenemos que lograr poner eso en el documental que viene, que son momentos donde la unidad puede jugar cuestiones, va a jugar lo fundamental. Entonces, va a ser tanto por esta mezcla de luchas estudiantil, tomas de terreno, etcétera, y también porque ahí cada una se ve organizaciones que igual son semejantes, solo que estamos peleando en espacios diferentes. Así que, y ahí, y también yo creo que va a ser un desafío también. Encuentro que es bueno cuando el documental queda súper, que queda muy llamando a la acción. Encuentro que si logramos entender más o menos para dónde va la cosa y tiramos así, como en las primeras imágenes, como hoy en marzo del 2022, huelga general, o sea, encuentro que esos llamados
que también es un llamado a la unidad en el fondo. Encuentro que ojalá, si alcanzamos a lograr eso, sería bacán, pero ahí estamos trabajando. Buena, bacán. Bueno, ahí hay que esperar entonces que aparezca y ahí vamos a estar viéndolo y ojalá comentándolo también después. Sí, pues. Oye, y una última idea era que tratamos de tirar harta organización y hartos sectores porque, bueno, y como decía, el gran paraguas de todo esto es la lucha. Entonces, ahí le pedimos a compañeros de diferentes medios de comunicación, etcétera, que ojalá se sumen a difundir estos documentales porque si es que se logra un punto de masificación que le llegue a gente que no ha podido ver esto, no ha podido apreciar cómo son las huelgas, las tomas de terreno, la idea es que todos avancemos. Entonces, por eso tratamos de hacer documentales que le pertenezcan a varios sectores para que todos se sientan que es simplemente un instrumento de agitación. Sí, y de educación política ahí bien importante también. Al menos yo me quedé con eso cuando lo vi. Sobre todo también yo creo que ahí un poco es el objetivo que tenemos de la revista cuando la formamos, que ya va a ser un año, que es un poco ser una plataforma ahí de discusión y de educación política sobre todo, y creo que el documental que hacen ustedes es eso, definitivamente, y en parte a mí me hizo sentido un poco por ese lado, y creo que ahí el cine o el cine documental o este tipo de producciones aportan eso también. Otra plataforma más de cómo hacerlo, y ahí nos pareció súper llamativo y interesante, y también creemos que es un documental que hay que ver, como sobre todo en los tiempos que corren, y evidentemente los otros también que hay hecho ahí Renato. Y Sí, eso quería, antes sí, de terminar, quería dejarlos invitados a sí, visitar dale, el canal Cordones Audiovisuales en YouTube, en sí, donde está alojado todo esto que estamos hablando y los largometrajes anteriores, ¿no? Que hay dos largometrajes de huelga, un largometraje del movimiento estudiantil, bien interesante, que se llama De la sala de clase a la lucha de clase, mm, que eso es también una saga que voy a contar, que grabé todos esos años y es la primera parte, ¿no? Ahí se viene una segunda parte bien potente el 2012, ojalá pronto, pero nada, está ahí. Y hay harto corto, un material experimental bien raro que estoy trabajando últimamente, también para los que les gusta el cine experimental, pero está ahí, están liberados todos estos trabajos en YouTube, cordones audiovisuales, eso. buena, bacán. Bueno, eso pues, compa. Gracias por la entrevista. Gracias por aceptar la invitación y ojalá que nos veamos otra vez en otro momento. Así que muchas Vale, gracias. gracias a ti por la Vale, pues. invitación. Un Vale, gracias, abrazo Juan. a los dos y a los que están escuchando. Sí.